Su gloria esta noche. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos regales el poder de tu palabra, Señor, y que haya respeto en esta noche de todo lo que es tu palabra y lo que significa tu palabra, y que no haya alteración ninguna a la revelación e inspiración que tú le diste a los que escribieron esta palabra, Señor. Gracias, y te pido ahora, Dios, que te sirvas de mi vida, que te sirvas de todo mi ser, y que hoy pueda enseñar a tu iglesia, dirigir a tu iglesia al camino en el que todos debemos permanecer y estar para la gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, este es el último tema de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, yo siempre he sido un enamorado de los 3 primeros capítulos de Romanos, porque en esos 3 primeros capítulos de Romanos, Pablo, usado por Dios, se ha encargado de ministrarnos y hacernos entender que somos ¿qué? Que somos pecadores. De ese punto tenemos que partir, porque ahí es donde está la esencia de todo este congreso, de todo lo que hemos venido hablando, de todo lo que hemos venido meditando en él. Y por eso necesitamos en esta noche, en este terminar de vigilia, recordar que el primer día estuvimos leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3 del versículo 1 al 8. Fue una enseñanza muy grande. Nos enseñaron que Dios sigue siendo fiel, que la fidelidad del hombre no cancela la fidelidad de Dios, y tuvimos que romper excusas humanas y afirmar el carácter justo de Dios en nuestras vidas. Tuvimos una idea muy clara en ese día, y es que el problema no es de Dios, sino que el problema es del hombre. Eso fue lo que estudiamos en el primer tema de Romanos, de la vigilia. Luego tuvimos un tema supremamente importante, que es un tema hablando del servicio, del ejemplo de Jesús para ser servidores. Y era necesario que nosotros pudiéramos entender que para poder servir como el Señor sirvió y se entregó, se necesita de una vida santificada por el amor y la misericordia de Dios. Si no hay una vida santificada, por eso es que vivimos más criticando que sirviendo. Por eso es que vivimos más en caída que en levantada. Nosotros necesitamos aprender a servir como Cristo nos enseñó a servir. Es algo que es indiscutible en nuestro corazón y en nuestra vida, y es algo que tenemos que poner por obra. De esa charla yo saqué una conclusión muy profunda, y es algo que yo mismo he predicado muchas veces, y es la necesidad de que el ser humano entienda que debe ser útil, mas no importante. Usted lucha mucho por ser importante, mientras que la palabra de Dios nos pide todo lo contrario. La palabra de Dios nos pide que seamos ¿qué? Útiles. Que seamos útiles en todos los lugares donde usted llegue. Tiene que ser una persona útil, porque en su corazón lo que tiene que crecer es ese amor, esa entrega para servir y para hacer la voluntad de Dios. Hay algunos que todavía viven felices después de tantos años que llevamos en la reforma de la iglesia, y todavía siguen como en una montaña rusa. Peca y la bajada es más rápida que la subida, ¿ah?
Cuando usted va a una montaña rusa, subir es muy complicado y bajar es demasiado rápido. Así pasa en la vida de la fe. En la vida de la fe, subir al lugar donde quiere Dios que uno esté es muy complicado. Pero caerse de allá es muy fácil. Por eso él mismo advierte en su palabra que el que está arriba tenga cuidado de no ¿qué? De no caer. Después vimos otro tema que es Romanos 3, del 9 al 20. Y todos estábamos en un tema que tuvimos que analizar, que todos estamos bajo el pecado. Todos estamos bajo el pecado y la condición universal del ser humano es vivir en el pecado. Es una condición que es muy fuerte para nuestra vida y el propósito es llevar a la iglesia a una convicción profunda de pecado, y hay una cuestión que debe quedar muy clara en nuestros corazones, que no hay justo ni aún uno. O sea, hemos citado mucho la parábola del gobernador rico o joven rico, y hemos visto cómo el Señor le dice que no hay ninguno bueno sobre la tierra, porque él quería demostrar que él era bueno, y Jesús mismo, siendo Dios, le dijo que no había ninguno bueno sobre la tierra. Después estuvimos estudiando Romanos 3, 21, 26, del 21 al 26. La justicia de Dios es revelada a cada uno de nuestros corazones, y el enfoque de la justificación por fe en Cristo, y presentar el corazón del Evangelio es un desafío para todos nosotros. Y vamos ahora a este tema que es Romanos capítulo 3, versículo 27 al 31. Yo quiero, antes de ir a este tema, recordar algo de Hechos capítulo 9, que es quien escribió esta carta. El autor de esta carta, en Hechos 9, nosotros tenemos que recordar qué pasó específicamente en su vida y qué es lo que él nos está contando a lo largo de toda esta carta a los romanos, que es como una pequeña Biblia, que es el centro radical de nuestro corazón. En los 3 primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo nos orienta y nos lleva hasta que logremos entender que somos pecadores. Y después viene del capítulo 4 al 11, que viene lo que es la vida espiritual, lo que es la convicción espiritual, lo que es cómo enriquecernos espiritualmente. Y después viene pues cómo aplicar eso que aprendimos en esos 11 capítulos. En el capítulo 12 nos enseñan cómo aplicarlo a las personas que están alrededor nuestro. Y en el capítulo 13 el apóstol Pablo nos enseña cómo aplicar toda esa parte, esos 11 capítulos doctrinales, cómo aplicarlos para nuestra relación con las autoridades y con todas las personas que están en autoridad. En el capítulo 14, el apóstol Pablo nos hace una exhortación muy profunda a la necesidad de permanecer en santidad y la necesidad de cómo es que debemos manejar nuestra situación con las personas que están alrededor nuestro. En el capítulo 15, el apóstol Pablo continúa con lo que empezó en el capítulo 14, y en el 16 hace sus saludos finales. Esta carta al apóstol Pablo, el capítulo 13, es supremamente importante. Y hoy vamos a estudiar nosotros, salvos por la fe, sin gloria para el hombre. Es el título que le hemos puesto a esta parte de la vigilia, el tema que corresponde en estos versículos. Entonces el apóstol Pablo escribe y dice: ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Si por la ley de la fe
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El apóstol Pablo nos narra que la ley lo hizo entender a él que él era pecador. La ley le mostró que él era un hombre pecador. Y en Hechos capítulo 9, cuando él va hacia Damasco, él va con toda su fuerza y con todos los permisos que había pedido y había solicitado ante las autoridades, tanto religiosas como civiles y militares, para poder tomar presos allí a todos los seguidores de Cristo. Es algo que es muy complicado para el apóstol Pablo, entrar en la forma que le tocó entrar a Damasco, ciego, llevado por una persona de la mano, y ir a un sitio a que le revelaran qué era lo que él tenía que hacer. Y la gran revelación que le da a Jesús, que le da el Señor Jesucristo a Pablo, es que tiene que predicarle el evangelio a los gentiles. Y Pedro, en los primeros capítulos de Romanos, a Pedro le delegan la predicación del evangelio a los judíos. Mateo hace una exposición del evangelio pensando afectar a los judíos. Él quiere ganarse a los judíos para Cristo. Y él habla y le predica más que todo a los judíos y les exhorta y los ayuda a que ellos lleguen a Cristo. Y nosotros tenemos que Juan es el que nos ha venido hablando, los que venimos los domingos, en todo lo que es el libro de Juan, hemos venido encontrándonos con un hombre que estaba centrado solo en exaltar la doctrina del evangelio, de exaltar el evangelio y de exaltar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ahí vamos en el capítulo, ahí donde vamos en Juan, en capítulo 10, vamos analizando todo lo que el apóstol Juan nos viene contando a pormenor de lo que fue la obra espiritual del Señor. Entonces, en Romanos nosotros nos encontramos que la salvación se enfoca en Dios. Incluso en el Antiguo Testamento, una ilustración maravillosa de esto se encuentra en la profecía de Isaías 45, del 5 al 8. Cuando el profeta Isaías habla y dice solo unos pocos versículos de este capítulo asombroso, versículo 5, yo soy Jehová, dice Dios, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el apóstol Pablo se centra en el conocimiento que él tiene de Dios para podernos llevar a todos nosotros a que conozcamos a ese Dios maravilloso. Es muy difícil, sin conocer a Dios, enseñar el evangelio. Si usted no conoce el evangelio, va a ser muy complicado que usted lo pueda enseñar. Usted podrá leerlo y usted puede, como una experiencia que yo tuve hace muchísimos años, de preparar unas predicaciones para que una persona a través de una emisora las leyera. Y él leía esas predicaciones, aún estando ebrio, leía las predicaciones y la gente llamaba a la emisora y la gente se sentía
se sentía bien, decía que era un hermoso tema, una belleza de programa, y lo estaba tratando una persona que no tenía nada que ver con Dios, ni menos con su palabra. Entonces, a usted le puede pasar lo mismo hoy, o a muchas personas les puede pasar igual. Usted lee la Biblia, usted ora, usted dice muchas cosas, pero su compromiso real con el conocer a Dios, porque es que cuando usted dice que conoce a Dios, tiene que vivir lo que Dios demanda de su vida. No es que usted conoce a Dios porque lee la Biblia. No es que usted conoce a Dios porque usted ora, porque usted viene a la iglesia. El apóstol Pablo nos está haciendo un énfasis altísimo en la necesidad de tener un conocimiento profundo acerca de Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos enseñar quién es Dios. No podemos llegar al punto de que podamos, no se trata de defender el evangelio, se trata de enseñar el evangelio. El evangelio no necesita que usted y yo lo defendamos. El evangelio necesita que usted y yo lo prediquemos, que usted y yo lo enseñemos. ¿Estamos? El evangelio no necesita que personas como nosotros lo defendamos. Nosotros, ¿cómo vamos a defender a Cristo? No tenemos cómo defender a Jesús. Más bien tenemos que clamarle a Dios para que nos respalde en lo que vamos a hacer en el nombre de Él. ¿Estamos? Por eso usted tiene que mirar que Pablo nos comenta mediante este resumen, estos versículos resumen la doctrina de la sola fe, proclamando que la salvación depende totalmente de la obra de Dios en Cristo y no del cumplimiento humano en la ley. El apóstol Pablo es muy claro con todos nosotros, y el apóstol Pablo nos lleva a entender que no se trata de hacer muchas cosas en la vida, se trata de conocer a Dios. Yo he molestado mucho con algunas personas porque cambiaron la Biblia por los comentarios bíblicos, y entonces ahora leen un comentario bíblico, y lo primero que explicamos cuando empezamos a hacer la reforma de la iglesia es que la teología no nos va a salvar. La teología no es la que nos va a llevar a la salvación. La teología nos va a llevar a conocer a Dios, y la teología nos va a enseñar cómo conocer y entender más a Dios, pero no es la que nos va a garantizar que vamos a adquirir un compromiso de vivir en santidad y de vivir en la integridad que Dios pide y demanda que nosotros vivamos. La fe debe eliminar todo orgullo humano. Una persona verdaderamente de fe tiene que eliminar todo orgullo humano. Su corazón no puede ser un corazón lleno de orgullo humano, de vanidad, de egoísmo. Por eso vivimos en una sociedad donde la gente quiere destacarse. ¿Y cómo se quiere destacar la gente? Yo logré esto, yo fui el que hice tal cosa, yo soy el mejor entre otros, yo me lo gané. Por cuando llegamos al evangelio, todo eso se derrumba. Cuando llegamos a conocer a Cristo y al evangelio, todo eso se cae de su peso, porque nada de eso es lo que nos va a ayudar a vivir en la santidad que Dios demanda, y eso es lo que está enfocando el apóstol Pablo en este capítulo de Romanos 3. La necesidad de vivir en la comunión con Él, en la integridad con Él, en el sometimiento a la palabra, para poder ser santos y poderle enseñar a otros lo que tenemos que vivir y hacer para poder sacar adelante nuestras vidas espiritualmente. Por eso, cuando llegamos al evangelio, todo eso se derrumba. Después de demostrarnos que todos somos pecadores, que somos justificados solamente por la fe, y Pablo hace una pregunta
que confronta el corazón. Y entonces esa pregunta que el apóstol Pablo hace es, ¿dónde está entonces pues la jactancia? ¿Dónde está pues lo que usted cree ser por encima del evangelio, por encima de Dios, por encima de la creencia profunda que tiene que tener usted de la manera como debe comportarse con Dios? A mí nunca se me olvida, estaba en alguna oportunidad hablando del primer hombre que hizo un trasplante de corazón. Y ese hombre que hizo el primer trasplante de corazón, al poquito tiempo después de salir y exhibir sus manos y decir manos que producen vida, manos que dan todo lo que usted se puede imaginar, quedó tullido y no pudo volver a operar a nadie. ¿Dónde queda su jactancia? ¿Dónde queda la posición que usted quiere darse a nivel por lo que usted sabe y por lo que usted conoce, desconociendo que todo lo que usted es por la voluntad agradable y perfecta de Dios? Usted no tiene otra razón para vivir en esa dimensión. En estos días del Congreso, estudiando esta carta del apóstol Pablo a los romanos, y ese añadido que se le hizo a esta temática, que fue el servicio, es lo que lleva a nuestra vida a ser completamente dependiente de Dios. Y tenemos que aprender a reconocer que Dios es el que necesita nuestra vida. El tema de mañana, continuando en la carta del apóstol Pablo a los romanos, va a ser muy interesante, porque siempre seguiremos mirando lo mismo. Entonces, ¿dónde queda o dónde la jactancia queda excluida? Entonces vamos a leer nuevamente el versículo 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Eso es lo que el Señor nos enseña. Usted no tiene ninguna otra justificación. El hombre vive desesperadamente luchando por ver a ver cómo a través de sus obras puede agradar a la gente, y es fácil lograrlo. El hombre a través de muchas cosas puede lograr agradar personas, pero a Dios no se agrada sino solo con santidad, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Eso es lo único que la Biblia nos dice y tenemos que tenerlo en cuenta. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿dónde queda la jactancia, la autosuficiencia, la egolatría, la vanidad, el egoísmo? Porque a nosotros nos puede pasar lo que le está pasando a cualquier persona en el mundo. Cuando usted va a compartir el evangelio, usted se encuentra con personas que le dicen que ellos son buenos y le nombran los mismos pecados que el Señor le nombró al joven rico: no robar, no matar. Y entonces ellos le dicen: yo no robo, yo no mato, yo no consumo droga, yo no levanto falsos testimonios, yo honro a mi papá y a mi mamá. Esos mandamientos que el Señor le nombró al joven rico son unos mandamientos que además de eso se viven dentro de una norma cultural que tenían los judíos o que tienen las sociedades cuando se tenía en cuenta la cultura en la vida de las personas. Entonces esta persona le dijo al Señor que él cumplía todos esos mandamientos desde su juventud. Era un hombre decente, era un hombre entendido, era un hombre prudente, era un hombre que en términos generales podía decir que era bueno, pero entonces Dios le hizo énfasis en dos mandamientos que no tienen que ver con los hombres sino con Dios, para poder reproducir lo que Dios quiere que el hombre reproduzca. Y entonces le dijo: fácil, ya usted tiene más de la mitad del camino ganado. Ve y vende todo lo que tienes
lo das a los pobres y viene y me sigues. Yo no quiero hablar de la riqueza financiera solamente. Yo quiero hablar cuando Dios le dice a usted que deje el odio para poderlo amar a Él. Que deje el resentimiento para poderlo amar a Él. Que deje la amargura para poderlo amar a Él. Y entonces usted se entristece, porque ese es el rol de su vida. Colosenses capítulo 3, hablando el mismo apóstol Pablo que nos está hablando en Romanos 3, le dice en Romanos capítulo 3, versículo 5, le dice a la iglesia en Colosa que tiene que hacer morir todo lo terrenal en vosotros. Y le nombra los pecados. Tiene que hacer morir el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, la vanidad. Por eso es que la gente le nombra a uno los mismos pecados cuando uno está compartiendo de Cristo. Pero más adelante en el versículo 8 del mismo Colosenses, el Señor le dice, el Señor a través de Pablo le dice a la iglesia en Colosa, pero también tiene que dejar el odio, la ira, el rencor, los celos, los pleitos, las palabras maldicientes, todo lo que usted sabe. Porque nadie lo contemplaba como pecado. Y hoy todavía la gente cree que eso no es pecado. Hoy todavía muchos creen que son buenos y viven mintiendo, viven llenos de ira, llenos de rencor, llenos de amargura, llenos de resentimiento. Y entonces uno pregunta, ¿dónde está su cristianismo? ¿Dónde está su integridad para con Dios? Porque eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Y a eso es que tenemos que llegar nosotros, a ser santos como Dios es santo. Y el apóstol Pablo se centra mucho en ese capítulo 3, a que todos reconozcamos la vida de pecado en la que vivimos. Y que podamos hacer un análisis nuestro para poder abandonar ese pecado. Y ese pecado no se puede abandonar actuando fuera de la voluntad de Dios, del amor de Dios. La mayoría de las religiones prescriben ciertos deberes que deben cumplir quienes desean que Dios los acepte. La mayoría de las religiones han agregado cosas humanas para querer comprometer a Dios de que los acepte. Entonces Dios por eso tiene palabras como: a Él no le interesan los holocaustos, los bueyes, la quemazón de sangre, la quemazón de sangre. No le interesa nada de eso. A Dios le interesan corazones contritos y humillados. A Dios le interesan personas que se han arrepentido y han abandonado lo que tienen que abandonar en su vida. Y todos nosotros estamos llamados a abandonar cosas en nuestro caminar. Usted y yo no somos, unos son más que otros, pero todos tenemos que abandonar el pecado. Por eso nosotros tenemos que entender que queda excluida la jactancia y proviene de Romanos 3:27. Esa decisión proviene en Romanos 3:27. Ya leímos y ya hemos analizado, y por eso indicando que el orgullo humano y la presunción de mentir es lo que siempre nos ha tenido esclavizados en el pecado. El querer siempre justificar las cosas que hacemos. Y por eso nosotros tenemos que mirar que la ley de la fe no por la ley de las obras es que el hombre se salva. El hombre se salva por la fe en Jesucristo y su obra redentora. El hombre no tiene otro punto de salvación. El ser humano tiene que volver sus ojos a la cruz del Calvario. Y tiene que darse cuenta de qué fue lo que pasó en la cruz. Yo he venido predicando y he venido enseñando que la gente, por ejemplo, cree que lo más que sufrió el Señor fue la crucifixión. No, el sufrimiento de Él comienza desde el día que llega al aposento alto para empezar para celebrar la última cena con sus discípulos.
ahí comienza su dolor. Y ahí comienza su aflicción. No es como muchos analizan y muchos predican que el problema fue llegar a la cruz. No, la cruz ante todo lo que sufrió Jesús, desde Getsemaní hasta el monte de la Calavera, no tiene precio, eso no tiene parecido. Es tan así que al final alguien le ayuda a llevar la cruz, porque el problema no era llevar la cruz, ni ser crucificado en la cruz. El problema era admitir todo lo que el Padre estaba haciendo en el camino del Getsemaní hasta ese lugar, botando sobre él toda su ira, colocando para que ningún pecado quedara inconfeso en la vida del ser humano. Él tenía que pagar por todos los pecados. Y por eso fue maltratado todo ese camino. Y Jesús estaba tan integrado consigo mismo y con el Padre para llegar a la cruz en obediencia, que cuando se acercan las mujeres a él y le dicen, y lloran, el Señor le dice: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus hijos, no lloren por mí. Yo voy gozoso a donde voy porque voy a cumplirle al Padre. Y usted tiene que darse cuenta que esa ley que lo llevó y lo condenó a ser crucificado, no lo llevaba a la salvación a él, pero lo llevaba a él para que nos diera la salvación a todos nosotros. Esa salvación que él ganó en la cruz fue por la ley humana. A él lo condenó la ley humana. Poncio Pilatos, cuando usted lee todo el pasaje, Poncio Pilatos quiso soltar a Jesús, pero tan pronto cuando lo amenazaron con su jefe, ¿qué hizo? Toca entregarlo. Y hay todavía muchas personas que dicen que fue a Poncio Pilatos, que le hizo falta, que no fue suficientemente fuerte, que no. No, es que el Señor Jesús iba a cumplir con todo lo que estaba escrito y él tenía que morir en la cruz. Por lo tanto, Poncio Pilatos no lo podía soltar. Y es lo que quizás muchos cristianos, muchos creyentes no han entendido todavía en sus corazones. Que la ley humana no pudo liberar a Jesús de la muerte. Porque escrito estaba que él tenía que ir a la muerte y a la muerte de cruz. Y escrito está que usted solamente se va a salvar por su arrepentimiento y por su fe en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra manera para ser libres nosotros del pecado. Por eso hay una verdad clara que es: la salvación por fe elimina todo motivo de orgullo. Cuando usted se arrepiente y se entrega, entonces todo eso es eliminado por su salvación por fe. Hay algo que tenemos que aplicar a nuestras vidas. No podemos compararnos con otros. El error más grande que comete el ser humano es compararse con otras personas. Porque por lo general usted se compara con uno que está muy arriba y termina frustrado, o se compara con uno que está muy abajo y entonces usted termina como un héroe falso. Usted debe vivir y a quien usted debe superar es a usted mismo. Usted no debe mirar cómo llegar donde llegó fulano. Usted tiene que mirar cómo llega a la salvación en Cristo. ¿Cómo es que usted va a vivir esa verdad? No podemos decir yo soy el mejor. La única propuesta correcta es que todo es por gracia. Usted no tiene otro punto de salida. Todo lo que ha pasado alrededor de su vida es por gracia. Y todo lo que ha pasado alrededor de mi vida es por gracia. Nosotros no somos merecedores de nada. Por eso subraya que la salvación, el amor y las bendiciones de Dios son un favor inmerecido para cada uno de nosotros. El amor de Dios es un favor inmerecido para nuestra vida. En esos días charlaba con alguien y él me decía: es que yo he hecho muchas cosas
Y duramos como 2 horas hablando. Y él me decía que él había hecho muchas cosas. Es un arquitecto colombiano. Y él me decía, yo he hecho muchas cosas. Yo construí tal cosa, yo construí tal otra, yo construí allá, yo puse allá. Le dije, ¿y tú nunca has incluido a Dios en tus cosas? Por eso, ¿qué tienes? ¿Qué tienes de todo lo que has construido? ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó de todo lo que has invertido en tu vida? Estás acabado, porque abandonaste a quien no has debido abandonar, que tu mamá se lo presentó, que es Dios. Abandonaste lo que no deberías abandonar. Por eso es un favor inmerecido. Un regalo gratuito no obtenido por méritos, obras o esfuerzos propios. Hablábamos de Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9. Este concepto enfatiza que la fe es un don divino, eliminando la jactancia humana y centrando la vida en la gratitud hacia Dios. El apóstol Pablo es el mismo que está hablando a la iglesia en Éfeso. Yo predico muchas veces y digo con mucha libertad que el apóstol Pablo le hablaba a todas las iglesias las mismas cosas, muy parecidas todas, porque se las hablaba es en el entorno literario de ellos, en el entorno cultural de ellos, pero las cosas eran exactamente iguales. El apóstol Pablo le dijo a los romanos que tenían que renovarse en el espíritu del entendimiento para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Le dijo a la iglesia en Éfeso que tenía que vestirse del nuevo hombre, que no está viciado. El apóstol Pablo le habló a la iglesia en Colosa, le habló a los tesalonicenses, a todos les dijo que tenían que abandonar el pecado, a todos les dijo que tenían que volverse a Cristo. Y hoy nos habla a nosotros igual que en esa época, y nos está diciendo lo mismo. Usted tiene que abandonar el pecado. Por eso Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la visión clara de nuestra vida. Entender que no podemos jactarnos de que nosotros hemos hecho muchas cosas, porque todo ha sido ¿por qué? Por gracia. Usted debería mirarse un día en el retrovisor de su vida y darse cuenta qué ha venido pasando con usted después de que conoció a Cristo. ¿Qué ha venido ocurriendo en su vida después de que usted aceptó que Jesús había pagado por su vida, había pagado por su deuda? ¿Qué ha pasado con usted? Porque hay muchos que son creyentes, dicen ser creyentes, y no han aceptado que sin Cristo no se puede hacer nada. Y él dice en Juan 15 de una manera muy clara, separados de mí, nada podéis hacer. Y él dice en Juan 15:2 que si usted que está dando fruto no se limpia cada mañana, cada día, permanentemente con él, no puede dar más fruto. Hasta donde está. Hasta donde usted se ha sometido a la revelación de Dios, a donde usted se ha sometido a la lectura y sometimiento a la palabra de Dios, hasta ahí, con eso que usted sabe, es el fruto que está dando. Si usted no ve que su vida va creciendo en el fruto que debe dar, es porque usted se ha estancado en ir a la presencia de Dios para que lo limpie, para que lo santifique. Porque después de que el Señor dice eso, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. O sea, el Señor no nos está diciendo cosas diferentes. El Señor nos está hablando de esa misma manera. Y por eso el apóstol Pablo nos habla y nos dice a nosotros, nos dice en su manera de hablar, el apóstol Pablo nos invita a reconocer que la vida, logros y oportunidades provienen de la gracia divina, promoviendo una actitud de humildad
gratitud constante y gratitud constante. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está hablando a todos nosotros. Con eso comenzamos en Romanos 1, en Romanos 3, del 1 al 9. Nosotros vemos la gloria de Dios en todo porque Dios nos dice lo mismo a todos. Y entonces si usted a veces se pone a mirar y dice, pero a fulano le va mejor que a mí, no se preocupe por eso. ¿Qué estará haciendo fulano que usted no hace en su vida espiritual? ¿Cuánto tiempo usted está en la presencia de Dios con su palabra y con su entrega incondicional a Él? Yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, por los ancianos de la iglesia. Todos trabajan, tienen que ir a sus trabajos, tienen que cumplir. Y hasta donde yo me doy cuenta de los que trabajan, que pertenecen al cuerpo de ancianos y predicadores de la iglesia, todos son de excelentes resultados. ¿Por qué? Porque tienen una dependencia absoluta de Dios, porque tienen una dependencia de Dios. Y todo aquel que quiere ver la gloria de Dios tiene que aprender a someterse a su voluntad. Y el sometimiento a su voluntad es escudriñando la Escritura y sometiéndose a la palabra de Dios para poder vivir en esa dimensión. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor inmerecido que Dios extiende hacia los hombres. En otras palabras, es la oportunidad de reconciliarse con Dios que ningún ser humano merece. Dios siempre nos dará lo que nosotros necesitamos. Dios no nos da lo que usted quiere, lo que queremos, lo apasionado que somos para pedir. Él nos da lo que Él sabe que usted y yo necesitamos. Y por eso uno habla con mucha gente y todas las personas le dicen a uno, no me he acostado sin comer, no he tenido que salir desnudo a la calle, no he tenido que vivir. Dios siempre ha suplido la necesidad en su vida. Dios siempre ha sido respuesta a lo que usted necesita para vivir. Por eso un solo Dios y un solo camino. Vamos a mirar eso de un solo Dios y un solo camino en el versículo 29 al 30 y nos dice así la palabra de Dios. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El Señor siempre tiene una respuesta para nuestra vida. Usted y yo debemos estar convencidos que los judíos suponían que Él era el Dios de su nación únicamente. Los judíos vivieron engañados y eso es lo que el apóstol Pablo en el primer capítulo de Romanos nos hace ver, que el pueblo judío pensó que ellos ya estaban salvos porque Dios les dijo que era un pueblo escogido, pero Dios no les dijo que eran un pueblo santo. Dios les dijo, usted es un pueblo escogido. Eso mismo le ha dicho a la iglesia, ¿o no? Somos un pueblo escogido por Dios, pero para poder ver la gloria de Dios tenemos que santificarnos. Y los judíos, para poder ver la gloria de Dios, deben santificarse, porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, si usted quiere ver la gloria de Dios, ¿qué tiene que hacer? Santificarse. Y los judíos tienen que santificarse. Entonces a uno le pregunta a la gente que cómo ve uno la guerra de Israel en este momento. Yo la veo grave, muy complicada, porque están separados ¿de quién? Del que siempre los había ayudado, ¿o no? Hasta que ellos no vuelvan sus ojos a Dios y se vayan a lo que Dios les pide, seguirán sufriendo lo que no deberían sufrir. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos el mismo problema. El problema de que nosotros tenemos que obrar siempre bajo el control
y dominio de la palabra de Dios, porque si no, no podemos entender lo que va a pasar con nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que en estos versículos Pablo mostró que como todos habían pecado por igual, judíos y gentiles, y como el plan de salvación por fe se adoptó para a los pecadores sin ninguna referencia especial, los judíos, para que Dios pueda mostrar sus favores a todos, tienen que someterse a Cristo. Tienen que mirar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. No podemos vivir de una manera diferente. En este pasaje Pablo nos explica y establece que Dios es el Dios único, tanto de judíos como de gentiles. Y todos somos justificados, los unos y los otros, exclusivamente por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Pablo elimina toda la distinción y jactancia humana, afirmando que Dios hizo universal la salvación por gracia, tras declarar que todos pecaron. Predicó Giovanni, dijo ayer Wilmer, Antonio el primer día, y todos hemos hablado de que todos nos sabemos de memoria Romanos 3, 23. Todos. ¿Sí? ¿Usted se sabe Romanos 3, 23? Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es que el problema no es sabernos ese versículo, es sabernos cuál es la respuesta de Dios para que podamos salir de ese estado pecaminoso en el que vivimos. Y ese es un plan que es la universalidad de la salvación por gracia, tras declarar que todos pecaron. En resumen, estos versículos demuestran que el Dios de la Biblia es un Dios universal, que ofrece la misma justicia a todos los hombres, basada en la fe en Jesús y no en los méritos humanos. Mateo 28, 18 al 20, habla cuando el Señor Jesucristo le delega a sus discípulos que el Evangelio se va ¿a qué? A volver universal. Él no les dice como cuando los mandó de dos en dos, los mandó por toda Galilea y Judea. Y les dijo que fueran a todas partes, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que sanaran enfermedades y para todo. Pero en Mateo 28, el Señor le dice, y por tanto id a todas las naciones de la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo os he enseñado y mandado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Eso es el mandato universal de Cristo. ¿Dónde se consolidó que el Evangelio se había vuelto universal? El Evangelio se volvió universal en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 dice la Biblia que todos los que estaban en el aposento alto, sobre cada uno de ellos descendieron lenguas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas, y todos hablaron en otras lenguas. Y todos los que estaban allí alrededor de ese lugar, que se juntaron para verlos, todos oían lo que hablaban los apóstoles en el idioma donde cada uno había nacido. Habían medos, persas, egipcios, árabes, todo. El Señor nos hace entender que usted y yo tenemos que compartir un evangelio que es universal, un evangelio que es la salvación para todo el mundo. Por eso Dios es uno y tenemos muchas cuestiones en verdad. No hay diferentes formas de salvarse. No es religión, no es cultura, no es herencia, es solo por la fe en Cristo. A usted no lo salva sino solo la fe en Cristo. A todos nosotros nos salva solo la fe en Jesús. Por eso nosotros tenemos que vivir y experimentar ese gozo del Señor. Muchos pasajes de la Biblia nos enseñan
que la salvación se tiene se obtiene solo por la fe y no por no por las obras. Lo leímos ya en Efesios capítulo 2, 8 y 9, y tenemos que entender nosotros que ha sido salvados, o sea, todos hemos sido salvos solamente por medio de la fe, y esto procede de ustedes. No, esto no procede del ser humano, es la obra de Cristo manifestada en cada una de nuestras vidas. Es como Jesús se ha movido a través de cada uno de nuestros corazones. ¿Qué es lo que usted ha permitido que Dios haga a través de su vida? Por eso nosotros tenemos que mirar que el Evangelio es para todos. Nosotros no podemos hacer acepción de personas en la predicación del Evangelio. Usted mira la predicación del Evangelio y tenemos que darnos cuenta que el Evangelio nosotros no podemos decidir a quién compartirle. Desafortunadamente, para usted y para mí, cuando vamos a Ezequiel capítulo 2 y a Ezequiel capítulo 3, en los primeros versículos del capítulo 3 de Ezequiel, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo nos dio, el Padre y Cristo y el Espíritu Santo nos dieron una orden muy clara, que tenemos que ir a compartir el Evangelio, quieran oír o no quieran oír las personas. Usted no sabe quién se va a salvar. El Señor no nos mandó una lista a cada uno. Fulano, usted va a ir a buscar a Pedro, a Juan, a esto, y les dio las direcciones. No, el Señor lo mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, oiga o no oiga, quiera escuchar o no quiera escuchar, porque usted no sabe quién se va a salvar. Nosotros sabemos que la salvación Dios la quiere para todo el mundo, pero nosotros no sabemos cuál de las ovejas o cuál de las personas que van a estar donde usted hable del Evangelio van a creer en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en el Evangelio, porque el Señor Jesucristo él mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted hable la palabra de Dios, que el que va a ser salvo oye la palabra de Dios, y ¿qué hace? Sigue al Señor, sigue al Señor. Y para que estemos cerrando ya la puerta de este capítulo, en un punto más, la fe establece la ley en el versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Pablo dice que él entendió que la ley le mostró que él era pecador, le dejó ver su codicia, le dejó ver su ambición, le dejó ver todo lo que era pecado, la ley. Y nosotros hemos aprendido de la ley todas las cosas que tenemos que abandonar. Por eso hubo algunos malentendidos entre judíos y gentiles cristianos en Roma, preocupados algunos cristianos judíos, y preguntaron a Pablo: ¿desechará la fe todo lo que el judaísmo defendió? Nosotros miramos que las escrituras ponen fin a nuestras costumbres, y eso lo declara Dios. El problema de nosotros es que siempre le hemos dado más importancia a las costumbres, a la cultura, a las amistades, a todo lo que está alrededor suyo. Yo le digo a muchas personas cuando hablo con ellas que vienen cansados del sufrimiento y del dolor, yo les digo: usted le ha dado oportunidad a muchas cosas. Usted le ha dado oportunidad a la plata, le ha dado oportunidad a la autoridad, le ha dado oportunidad a su vida, le ha dado oportunidad a sus pensamientos, le ha dado oportunidad a sus amigos. ¿Usted por qué no toma una decisión y le da una oportunidad a Dios? Y eso lo repito esta noche.
usted y yo deberíamos darle una oportunidad permanente a Dios para que actuara en nuestra vida, para que Él actúe en nuestro corazón y para que Él sea el que nos lleve a vivir y a experimentar esas cosas que nosotros no hemos podido entender todavía en nuestra vida. Ese es esa pregunta con que se inicia el capítulo 3. En ninguna manera, dice Pablo, que entendemos el camino de la salvación mediante la fe, comprendemos mejor la religión judía y sabemos por qué Dios escogió a Abraham, porque le dio la ley mosaica a Abraham. ¿Por qué Dios escogió a Abraham si Abraham no era judío? Y Abraham no fue judío. Abraham era un hombre, como lo vamos a estudiar mañana, Abraham era un hombre pagano, adoraba a dioses paganos, pero Dios lo llamó así. Dios llamó a Abraham siendo un hombre pagano, siendo un adorador de espíritus inmundos, y Dios lo llamó, porque Dios no ha llamado a ningún santo. A usted y a mí también Dios nos llamó sin ser santos, nos llamó para santificarnos, nos llamó para enseñarnos el camino a la santificación. Y Abraham fue un hombre que caminó mucho con Dios, duró 24 años esperando una promesa que Dios le había hecho de un hijo. 24 años duró de Génesis 12 a Génesis 17, 24 años. Y después de 24 años Dios se le vuelve a presentar a Abraham y le dice a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. 24 años haciendo el que hacía para Dios, y Dios le dijo: la vida y el cumplimiento de las promesas se dan en santidad. Camina delante de mí y sé perfecto. Y Abraham comenzó y entendió que era lo que tenía que hacer. Por eso la fe no anula la ley, la cumple en Cristo. La ley no es anulada, la ley es cumplida por Jesucristo, y eso es lo que nosotros tenemos que mirar en todos los momentos de nuestra vida. Ahora obedecemos por amor, no para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos. Uno habla con creyentes que llevan muchos años y todavía dicen que quieren ser salvos, cuando si usted ya creyó en Cristo, se sometió a la voluntad de Cristo, se somete a la Escritura, usted es salvo. Pero usted sigue esperando porque usted no ha tomado la seguridad y la certeza de lo que usted tiene que hacer en la presencia de Dios para vivir ese plan de salvación de Dios. Hoy Dios nos dice, y quiero que con esto vayamos terminando: tu orgullo no te puede salvar. Y son cosas que tenemos que mirarlas desde un punto de vista muy claro de parte de Dios. Tus obras no te pueden justificar y tu religión no te puede rescatar. Tres cosas que, si las miramos como conclusión del capítulo 3, nos damos cuenta que solo Cristo lo puede hacer. Donde el hombre deja de gloriarse, Dios comienza a ser glorificado. Donde usted deja de querer impresionar a los demás con sus acciones, con sus dichos, con sus cosas, ahí comienza Dios a glorificarse. Por eso yo le hago una invitación en 3 puntos finales. Primero, a que suelte tu orgullo. Segundo, a que rinde tus méritos. Y por último, confía en Cristo. Porque la salvación no se gana, se recibe por fe. La salvación no se gana, usted no tiene que luchar para ganar la salvación. La salvación se vive y se recibe por fe.
Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a terminar en esta noche, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Él que se glorifique en cada una de nuestras vidas. Quiero en la oración recalcarles algunas cosas que les he hablado y que son base para que usted pueda vivir y disfrutar de esa misericordia que Dios tiene para su vida. Entonces, lo primero es que no hay diferentes usted en salvarse buscando una solución suya. El hombre no puede encontrar una solución para su salvación. La salvación no es religión, la salvación no es cultura y la salvación no es herencia, es solo por fe en Cristo Jesús. Padre, esta noche, queremos darte gracias, Padre de los cielos. Estamos desde el día jueves, Padre de los cielos. Quizás no hemos entendido que estamos y que hemos venido hablando durante jueves, viernes, sábado y mañana domingo. Hemos estado hablando no de la crucifixión de Cristo, como decía Giovanni, no estamos hablando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, estamos hablando de los logros de Cristo en su vida, en el padecimiento en la cruz por cada uno de nosotros. Nosotros no teníamos un plan para ser salvos del pecado en que vivíamos. Y el mismo Señor dijo que Él ya no quería ese tipo de sacrificios de ovejas, bueyes, corderos, que Él quería con corazones contritos y humillados. Por eso pagamos todos en Cristo todo lo que habíamos cometido, lo que hemos cometido y lo que se sigue cometiendo. El Señor Jesús pagó por el pecado de todos nosotros. Usted, al igual que Cristo, entendiendo lo que dice la palabra, Cristo no podía pecar. Y si usted ha entendido su vida de salvación, usted no puede pecar. Usted debe vivir la experiencia de un llamamiento a la santidad, a la vida de rectitud, a la vida de amor y no de lucha para abandonar el pecado. Ya el Señor pagó por todo eso. Por eso Él decretó que el Evangelio es para todos los que en Él creen. Hoy volvemos a tener y vuelve a tener fuerza Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted hoy tiene la bendición de creer, de olvidarse de que tiene que pagar y que la forma de pagar es creer que para eso vino Cristo a la tierra, para eso se encarnó Dios en Cristo, para venir a enseñarnos a vivir superando las crisis del pecado, superando las tentaciones que nos ofrece el pecado y la maldad. Por eso, cuando no entendemos esta parte en la Biblia, por eso hubo algunos malentendidos entre judíos y gentiles, allá en esa época que fue escrito este evangelio. Hoy hay algunos malentendidos
entre el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos. Así lo dice Malaquías. Y Malaquías dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Él es el que tiene la bendición y el aporte para cada una de las áreas de nuestra vida. Él es el que lleva nuestra vida a la salvación. Hoy debemos pensar que Cristo pagó en la cruz por todos nosotros. Y que a partir de hoy usted y yo podamos obedecer por amor. No para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos y debemos sostener la salvación que Cristo nos dio. Bien dice la Escritura que no podemos maltratar esa salvación tan grande que Cristo nos ha dado. Hoy es un día especial. Mañana todos van a recordar la resurrección de Cristo. Muchos van a recordar mañana la resurrección de Cristo. Nosotros estaremos mañana mirando que fuimos justificados por la fe, como Abraham, y estaremos valorando que la fe, como el único medio de justificación desde siempre, mañana confirmaremos doctrinalmente todo lo que predicado anteriormente ha sido lo que ha dado fortaleza a nuestra vida para permanecer en Cristo. Qué hermoso que usted pueda hoy valorar todo lo que pasó en esta semana en su vida. Que usted pueda entender, así como cuando se trata el tema de la crucifixión y muerte de Jesús, que usted debe entender que Cristo murió para liberarnos del pecado y de la maldad. Usted tiene que darse cuenta hoy que Dios sigue siendo fiel, que independiente de su comportamiento y mi comportamiento, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue ayudando en nuestra vida. Dios sigue dándonos ese propósito de vida que necesitamos. Dios hoy nos confirma una vez más que era necesaria la muerte y resurrección de Cristo en la cruz, la muerte en la cruz y la resurrección de Cristo, porque todos estamos bajo el pecado. Todos llegamos ese día sin merecérnoslo, aún persiguiéndolo hasta que llegó a la cruz. Y él le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Ayúdales en sus corazones. Fortalece sus vidas para que vean tu gloria, Padre. Usted debe levantar su corazón delante de Dios y presentarse delante de Él y decirle: Señor, gracias por tu amor. Gracias, Dios, por haberte dado a través de Cristo en la cruz del Calvario, para poder hoy entender que la salvación es por gracia, Señor. Que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo vivimos por gracia, por la fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias
Porque tú mismo nos has hecho entender en estos días que no hay justo ni uno solo, Señor amado. Ninguno de nosotros es justo. Pero nos has dejado ver que tu amor y tu misericordia está siempre con nuestra vida. Padre, cuando llegamos a la iglesia, comenzamos a aprender a entender que hay una convicción profunda de pecado en nuestro corazón. La palabra de Dios predicada y enseñada en la iglesia nos ha llevado al convencimiento de que tenemos una convicción profunda de pecado en nuestro corazón, Señor. Somos pecadores y sabemos que somos pecadores, Señor. Ahora permítenos valorar la obra de Cristo en la cruz del Calvario y ser salvos por la misericordia y el amor tuyo, Señor. Porque también nos has enseñado en esta semana la justicia de Dios revelada, Señor amado. Tú eres un Dios justo. Nos has traído y nos has demostrado que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, Señor. Nos has demostrado una vez más que tú estás muy preocupado por cada una de nuestras vidas, Señor. Que tú estás muy preocupado por la salvación de cada uno de nosotros, Padre. Y por eso te damos gracias, Señor. Porque son innumerables las oportunidades que tú nos brindas para santificar nuestra vida. Son innumerables las oportunidades que tú nos brindas para la justificación por la fe en Cristo Jesús, Señor amado. Te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Te damos todo honor y toda gloria, Señor amado. Dios justifica al pecador por medio de Cristo Jesús. Levante su corazón y dele gracias a Cristo. Dele gracias a Cristo por haberse entregado en la cruz del Calvario. Porque sin pecado se entregó. Y no es como algunos dicen que él había podido pecar. Él no podía pecar porque él es santo. Si él pudiera pecar, no sería Dios. Él no podía pecar. Y por eso él nos exige ser santos como él es santo. Nos pide una vida de rectitud y de entrega incondicional para ver su gloria. Padre, lo que vimos en el día de hoy, Señor, ¿dónde queda la jactancia en cada uno de nuestros corazones, Señor? La gracia y la misericordia tuya eliminan todo orgullo humano, Señor. Tenemos un propósito claro en nuestra vida. Exaltar a Dios, glorificar a Dios. Donde se acaba el orgullo, comienza la gracia, Señor amado. Son cosas que tú nos has regalado en esta semana, Padre. Gracias te damos por la vida de los pastores que han enseñado cada uno de estos temas en la iglesia, Señor amado. Te damos gracias por Antonio Valerio, Señor amado, por la enseñanza a través de su vida, que nos enseñó que Dios sigue siendo fiel con nosotros, que Dios sigue siendo la fortaleza de nuestra vida, la roca de nuestra salvación. Por eso dele gracias a Dios. Alábelo y bendígalo por la vida de Antonio Valerio. Dele gracias a Dios
por la vida de Giovanni González, que nos enseñó a ser siervos, a ser servidores, a ser útiles en vez de ser importantes. Bendice la vida de Giovanni, Señor, su esposa, sus hijos. Bendice la vida de Antonio, su esposa y sus hijos, Padre de los cielos. Y ahora dele gracias a Dios, dele gracias al Señor por la vida de Wilmer, que nos enseñó acerca de la justicia de Dios revelada en nuestros corazones. Pablo con aquel diálogo imaginario que nos explicó Wilmer. Demos gracias a Dios por él, su esposa y sus hijas. Dele gracias a Dios por mi vida, por mi esposa, mis hijos. Damos gracias a Dios por las personas que dirigieron las alabanzas, Señor amado. Damos gracias a Dios por Antonio en su intervención también con las alabanzas al Señor. Damos gracias a Dios por la vida de Wilmer en la intervención también por las alabanzas. Damos gracias a Dios por la vida de Pedro. Damos gracias a Dios por la vida de Agustín. Padre de los cielos, bendice a cada uno de los ancianos y diáconos de esta iglesia, las diaconisas de esta iglesia, Señor amado. Padre, muchas gracias, y ahora llévanos con tu bendición de amor y de paz, Señor. Te damos gracias, Señor amado, por tu misericordia y tu amor en estos días. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.